So once again, good morning, good afternoon. Welcome to this really important discussion about the future of forests, the future of supply chains in Colombia. This is an official session of Climate Week, this strangest of climate weeks that is happening virtually because of the coronavirus, but really an exciting set of events throughout the week. And the Tropical Forest Alliance is delighted to be hosting this as the first of a number of sessions that we will have about how do we scale action and scale public-private action to try and address the ongoing challenge of commodity-driven deforestation. My name is Justin Adams. I have the huge honor to be the Executive Director of the Tropical Forest Alliance, hosted at the World Economic Forum. And I'm delighted that our first session of Climate Week is focused on Colombia. I think there are few countries that are more important for this whole agenda. There are a few countries that have done more to actually start to address some of the challenges and the drivers of deforestation while scaling sustainable production. Colombia, as I'm sure everybody on this call knows, holds 10% of the Amazon rainforest. And is one of the mega diverse countries of the world. So a really important country for us to learn about. And I'm really excited about the number of people we have and the number of organizations who we're going to be hearing from today. But before we get started, I just want to lay out just a couple of technical issues for everybody. The chat function is disabled. So if you want to communicate with us, and I would please ask people to be thinking about questions, please use the Q&A function that is on the bottom of your screens of the Zoom bar. There is also, importantly, interpretation. So there is simultaneous interpretation for everybody. So if you are happy listening to both, the panel will be conducted in both English and Spanish. If you are happy to be listening without interpretation, please leave the interpretation off. If you would like to be listening in English or in Spanish, click on the relevant part of the interpretation, and that will then take you to, you will have then simultaneous translation for throughout the session in either Spanish or in English. So with those few instructions, then I'm really excited to get this session underway. As I've already said, Colombia, critically important in terms of the biodiversity agenda, critically important in terms of the climate agenda and the broader sustainable development agenda. Important as well in terms of the commitment that the president and this government has made, indeed multiple governments and multiple presidents have made to the environment. And when I've had the pleasure to spend time in Colombia, there is a sense that you get of the whole country that is looking to find a way to develop and to develop in harmony with the environment. When you talk of countries that are leading on this agenda around the world, Colombia is almost always in the top 1, 2, or 3 of the countries that people would be talking about. And that is because of the commitment, both of the government, but also the commitment we're seeing of business and seeing of civil society. And as the Tropical Forest Alliance has laid out on many occasions, we're only going to make progress on these issues to do with forests if we actually unleash collective action, if we get the businesses and the governments and civil society to be working together. And that's really at the heart of the mission of what the Tropical Forest Alliance is all about. So it's also with great pleasure that the government set up the Tropical Forest Alliance partnership in Colombia several years ago and has been one of the leading proponents of the Tropical Forest Alliance. Indeed, our annual meeting, the last time we were able to meet together in person was in Bogota last year. The president came and addressed the group of about 300 people that had come from all around the world. And I think it was one of the most inspiring speeches that many people in our community had heard. So today,
We're going to have a high-level session where we're listening to a couple of government representatives, both from Colombia as well as from Germany. And then we will hand over to a very interactive panel discussion with 5 key leaders from the community in Colombia that will be talking about the work that is going on the ground. But to get this underway, I'm very, very pleased to invite our speaker, our first speaker, who is the Deputy Minister for Environment and Sustainable Development in Colombia, Roberto Esmeral, to give some opening words in terms of the leadership and the commitment of the government of Colombia. So, Roberto, delighted you can be with us. Over to you. Thanks, Justin, and thanks to the World Economic Forum and the Tropical Forests Alliance for these invitations. It really is important to us, well, to show the work that we are doing with the private sector here in Colombia. The participation of private sector is crucial in order to stop deforestation, one of our main challenges that we are having right now. And thanks for preparing this event, Scaling Forest Positive Actions, Lessons for Colombia. Of course, it's always a pleasure to share with you, Justin, and I would like to express my regards to Mr. Norbert Göringsen, Deputy Director General of the German Federal Ministry of Environment. Well, never before has the relationship between health and environment been so clear. We see 2020 as the opportunity to promote nature as the central axis of sustainable development. We have to invest in healthy ecosystems and nature-based solutions as the best strategy to move forward towards a green and resilient recovery that the world is asking to us, recovery that is a commitment that we have with future generations, with the planet that we receive. Deforestation reduction and restoration of reforestation, agroforestry, payment for environmental services, ecotourism, clean energy, green public spaces are some of the examples of nature-based solutions that should be part of our economic recovery, not only to generate new employment, it's to give more wealth and to give more help to people and to communities, to our countries. Taking into account the important work that has been carried out by the Ministry of Environment in coordination with different entities of the national government in this year, we have managed to drive more constant reduction of deforestation. According to our Environmental Institute, IDEAM, Colombia reduction in deforestation was achieved by 38 and 264 hectares compared to 2018, a reduction of 19% in absolute terms compared to what was registered in 2018. These results are due to our national defense and security policy for legality, entrepreneurship, and equity, where the protection of nature heritage is the priority. Also, the design of an implementation of innovative strategies and programs for the protections and sustainable use of our natural resources and forests among them, which I would like to highlight the creation and the implementation of the National Council for the Fight Against Deforestation, CONALDEF. So in this sense, and in the complementary way, the work with CONALDEF and the work with the Tropical Forest Alliance and the work that we have been developing in campaigns like the one that we launched called Artemisa, led by the Ministry of the National Defense, with the aim of the curbing deforestation in national natural parks, recovering tropical forests, prosecute those involved, and include a transversal component of pedagogy on natural world.
Through the Artemisa campaign, we recover more than 5,000 hectares in national nature parks that have been recovered, a lot of cubic meter of wood that have been seized. Well, another big step in a new governance is working closely with the productive sectors to transition towards sustainable patterns of productions and consumptions. We need these sectors to strengthen their co-responsibility to manage their impacts, the biodiversity, to invest in the sustainable use of the natural capital from which they get benefits. That's that we are going to see in the next panel. Sectors committed, sectors working with communities, with local and regional governments in order to reduce deforestation, but in order to create new consumers, new producers, new sustainable producers to new sustainable consumers. That's our goal. We have to shift the way we consume, and they have to shift to the way that they produce. That's the only way to get the sustainable pathway to the future that we have to give to the next generation. We also need to pull resources for governments, the private sector, the financial sector, and the multilateral banks to invest in nature-based solutions for a green and this sustainable post-COVID recovery. Well, as an example of this, well, we are investing a lot of money in order to plant 180 million trees to restore 300,000 hectares by generating approximately 50,000 new jobs. We seek to conserve 160,000 hectares while generating income from 13,000 families through payment for ecosystem services. We have adopted zero deforestation agreements with meat, dairy, palm oil, wood, and cocoa supply chains. Colombia promoted the adoption of the Leticia Pacts among the Amazonian countries last year to reaffirm our commitment with the protection of the Amazon and the communities who inhabit it. Through the implementation of 52 key actions that promote the conservation and sustainable development of the Amazon. We have to develop these alternative, sustainable, economic agendas in these important areas. And to do that, we have to come with the commit that we are going to show us these private sectors. We are working on the development of biodiverse cities in which citizens conserve the natural capital to increase urban sustainability and circular economy, but also to promote connectivity between cities and rural centers. Communities and citizen education will play a key role in order to maintain our ecosystem. You can care about what you don't know. You have to give the people the knowledge. Only with the knowledge they can act, and they can decide in everyday action, because everyday action has an impact on not only of biodiversity and ecosystems on our planet. So for that reason is that we are always talking about the importance of displaying sustainable consume patterns. Well, the National Development Plan that we formulate indicates as a goal for the 4-year period designing and the implementation of zero deforestation agreement between the Ministry of Environment and Sustainable Development and the Ministry of Agriculture and Rural Development, with actors in the value chain to differentiate national production in the international market
with traceability mechanisms. The implementation of livestock and agricultural traceability subsystem is also being found. And I guess, and I'm sure, more than I guess, that our private sector, well, they know, well, the value of sustainability in the markets. Not only to stop deforestation, not only to educate people, it's in only to have the goodwill that they are working for a global commitment that results in huge impact related to climate change. In order to get a better positions to enter to new markets and to get, well, a green label. So I'm happy to be here with you, Justin, with these entrepreneurs, business sectors that are going to be later in the panel. I'm happy to be here with another governments, donors that are working with us hand to hand. Wonderful. To stop deforestation, to create a new economy, to create new sustainable patterns. Our results, I guess, can talk by ourselves, and I'm happy that in this event and in this event we can show the work that we are deploying with you in all our territories, and we are happy, and we will keep working in order to be consistent, to have more and better results, in order to involve every time new industries, new commitments, new. So, thank you, Roberto. Well, it's wonderful to have you here. It's really wonderful, and it's great to get a reminder of just how much the government is doing, and the commitment from the conservation side to the restoration side, on the production side, on the consumption side, and the commitment to collaboration to work with others. And I hope you can stay as long as possible, because I think important messages are also how businesses are able to implement, and where does it also need more help from government. And so that's really what today is about, is to be learning from one another, because we can only solve it by policy, working with businesses, and how they inform one another. So I'm delighted to hear your words, but I'm also now delighted, as you said, to hear from the government of Germany, and we are very honored to have the Deputy Director General for the Federal Ministry of Environment, Norbert Gorrissen, to talk from a European forest, one of the key donors to forest issues, about their perspective of some of what is happening and where the opportunities are ahead. So please, Norbert, across to you. Thank you, Justin. Thanks a lot for inviting me, for having me. Thank you, Vice Minister, ladies and gentlemen, dear colleagues. I will start off by reflecting that Colombia has been a very special partner for us for a long time. Most of the time a very progressive partner, in particular in global environmental topics and notably on climate. So I have really to say that it was in Colombia that Germany announced joining the Tropical Forest Alignment. And in 2015, we entered into a partnership together with UK and Norway to support Colombia in achieving its national targets on reducing deforestation and for sustainable land use. We believe that this joint declaration of intent has given us an important impetus for the world to collaboratively work together. And we have extended that declaration only last year in the margins of COP25 in Madrid. So you can see we stay committed in joining the efforts with Colombia for the future. We know that deforestation is a very complex challenge, and that one of the most critical issues here is political will today, and in order to translate into this into real ground delivery. And I very much appreciate the words I just heard from the Vice Minister, which gives some confidence that this political will is there in Colombia.
We would also like to acknowledge that the Ministry of Environment in Norway is on its way to update its NDC. We know that Colombia has the ambition to adopt a 2050 net zero target. And of course, we would like to see an enhanced NDC consistent with such a net zero target, and that it would include common grounds with all productive sectors in that ambition, because in a country like Colombia, this would be absolutely key. And finally, I also like to mention here that absolute targets is now what is up to, what is the benchmark, I guess, also for a government like the Colombian government to come up with absolute targets in the upstated NDC in order to achieve the Paris goal. Just to reflect where we are in Europe. Last week was a very important week here in Europe. The President of the European Commission announced in its State of the Union address that Europe should reduce its greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030, coming from a previous target which was 40% only. And that is in line with the need to get towards climate neutrality, which has already been politically agreed in the European Union by the political leaders and by all institutions. And by the way, also on a domestic level for Germany. And we know that global deforestation plays a huge role in achieving the global targets. And that's why we would continue to work as together with you in order to bring that around and motivate in particular investors to move in this direction. We are aware of the challenges of establishing comprehensive targets that engage all productive sectors and enable the alignment of the whole economy with low carbon and resilient pathways. So we stand ready here to support you, and we have already some bilateral projects ongoing to support you in moving towards zero deforestation supply chains. So matching international and national ambition with equally robust implementation on the ground is fundamental. Political ambition needs to be translated into solutions for Colombian producers, for smallholders, for farmers on the grounds, which in the end have to benefit from better access to financial and technical services that allow them to get towards such a zero deforestation production. We know that the world in general is still falling short of this objective, and that's also true for Germany and Colombia. But we hope that our collaboration can help our countries and regions to do more and better, and set a precedent and be serve as a pilot. It might be therefore valuable if the update process of the Colombian NDC would include a clearer panorama of financial capacity building and technological needs for each of the productive sectors. That would allow us to better tailor our support exactly to what is needed in order to help you in this regard. I'd like to mention in this context also the Tropical Forest Alliance, because the TFA can and is providing an important platform for strengthening sustainable supply chains for agricultural products in Colombia and other regions. It is already today very obvious that consumers in Europe are very aware of the products which are connected with deforestation. So therefore, deforestation-free commodities will certainly have an advantage, and they may also have an economic advantage and a better access to the European market. So therefore, this is not only in the interest of the environment, it may also be in the interest of the economy and in the interest of trade between the two regions. We are convinced that deforestation-free agricultural supply chains are central to curbing deforestation, and we work in this regard also with other regions and with other consumer countries.
as well as for increasing the resilience in times of global pandemics and global warming. We know that there is a link between encroachment of biodiversity and the pandemic, so therefore we also have very important co-benefits. Governments and companies must collaborate more intensively and purposefully, more than ever, to halt deforestation. In that spirit, we have been very active in setting up the New York Declaration of Forests, also 5 years ago, where we had the private sector, civil society, indigenous people and governments together. And I think in particular, the point of agricultural supply chain is one of the key objectives which still needs more efforts. So therefore, it's my personal pleasure to be here with you in this session today. Colombia, I think, is in a unique position to be a protector of tropical forests, and we will like to be long-term allies with you. And hopefully this alliance will help us to make significant progress to revise current deforestation trends. Thanks a lot and good luck and with this event, but also with all the actions which hopefully follow thereafter. Thank you. Norbert, thank you so much. And it's great to see and hear the perspective from Germany of just how much you have done and how much that complements the words we heard from the Vice Minister, from Roberto, talking about the action in Colombia. I think what we're going to hear now is the reality of making these deforestation commitments work in supply chains. We're going to hear from leading Colombian business voices and civil society voices about the reality of how we turn this into action. And so I'm delighted to hand over to Javier Ortiz, who is the TFA lead for Colombia. Before I do that, I just want to remind people, please use the question and answer function, the Q&A function. Put some questions into that and we will either answer them live as we go, and as we get to the end of the panel, some of those questions will be channeled to the panelists to answer. But without further ado, I'm delighted to hand to Javier, and please a big thank you to both the Vice Minister and to the Deputy Director General for their opening remarks. So thank you both. But Javier, over to you. Thank you, Justin. Many thanks. Good morning, good afternoon to everybody. I'm going to move to Spanish right now, and so you can speak in your language if you want for the panelists, otherwise in English if you prefer. Bueno, iniciamos este panel que se denomina Escalando la Acción Colectiva. Este es un panel que está conformado básicamente por empresas privadas, por el sector financiero y la sociedad civil, resaltando un poco los desafíos y los avances en torno a los acuerdos cero deforestación y pues los compromisos que tiene el país, pero sobre todo también los retos que tenemos en materia del cuidado de los bosques y de seguir avanzando para realmente llegar a las acciones concretas en torno al cuidado de los bosques y de otros ecosistemas naturales en el país. Quisiera que seamos muy concretos en tratar de resaltar qué son, digamos, los temas que podemos celebrar o los logros, pero también que seamos muy conscientes de que hay mucho margen todavía de mejora y de que a la luz de esto pues debemos insistir mucho en las acciones colectivas, convocando el sector privado, el sector público y por supuesto también entes globales que nos puedan ayudar en este propósito por reducir la deforestación. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por el chat. Vamos a tener un tiempo al final para resolver algunas de las preguntas. Vamos a iniciar por el doctor Jens Mesa, presidente ejecutivo de Fedepalma. Es un placer tener al doctor Jens, que desde la Federación Nacional de Cultivadores de Palma se ha desempeñado por más de 30 años en inspirar y participar activamente en la creación y el desarrollo de esta agroindustria, que es una de las más importantes en el país, la industria palmera aceitera. Así es que, doctor Jens Mesa, muy bienvenido. Quisiéramos escuchar de usted sobre cuáles cree que son esas acciones necesarias para que Colombia siga posicionándose como un país o un sector más concretamente en palma que se diferencie del resto del planeta, un sector que sabemos que ha venido haciendo un gran esfuerzo por lograr reducir la deforestación
y que ha tenido grandes avances en esta materia. Bienvenido, doctor Mesa, y tiene abierto el micrófono. Gracias, Javier. Un cordial saludo para todos en este panel. Muchas gracias tanto al World Economic Forum y a Tropical Forest Alliance por la invitación que nos han hecho para compartirles algunas ideas que están relacionadas con la agroindustria de la palma de aceite en Colombia y nuestra experiencia para realmente también tener impactos muy reducidos en deforestación. Yo traje unas pocas láminas porque por la temática creo que es importante dejar unos mensajes muy claros, entonces agradecería que entiendo que las iban a presentar aquí. Un primer mensaje que yo quisiera transmitirles a todos cuando se habla de estos commodities es que su realidad en diversas partes del mundo es muy diferente. Entonces, cuando hablamos de palma de aceite de palma, pues la realidad en regiones como América, como África, es muy distinta a regiones de Asia donde se concentra una gran parte de la producción del aceite de palma. Y esto lo señalo porque tiene uno muchos compradores, tiene uno personas que vienen a Colombia, que está en un hemisferio muy distinto, a hablar de esta industria de la palma y realmente tienen una falta de comprensión muy alta sobre cómo se adelanta esta industria en otras regiones. Entonces, me parece que es importante tener esto muy presente porque en el caso de Colombia y de muchas regiones de América, pues contamos con tierras agrícolas amplias, abiertas hace mucho tiempo para la agricultura o sabanas, que realmente se pueden trabajar en proyectos productivos con mínimos impactos en deforestación. Siguiente, por favor. Colombia, a través de un poco más de 60 años de historia en esta industria de la palma, pues ha ido desarrollando un área importante. Si bien es apenas un poco más del 2% de la producción mundial, Colombia cuenta con unas 560.000 hectáreas de tierra cultivada con palmas, siendo hoy el segundo cultivo en extensión después del café en el caso de Colombia. Vendemos localmente, exportamos, pero también es un proyecto productivo donde primordialmente hay medianos y pequeños productores. Realmente la escala de producción que tenemos en un país como Colombia también es distinto y difiere de la que pues predomina en los líderes de esta industria, que es Indonesia y Malasia. Entonces allí también hay diferencias importantes. Siguiente. Siguiente, por favor. Colombia es un país grande. Tenemos más de 100 millones de hectáreas como área continental. Y de esto, en frontera agropecuaria, hay alrededor de 40 millones de hectáreas. Lo otro, pues, son bosques o otro tipo de áreas de conservación. Entonces, en un país como el nuestro hay la posibilidad de tener varias actividades, las de conservación, sin ninguna duda, pero también adelantar agricultura, digamos, de una manera adecuada, con buenas prácticas. Varios estudios internacionales han dado fe que realmente un sector como el de la palma de aceite en Colombia, con la realidad que nosotros tenemos, pues ha tenido impactos muy bajos en deforestación. No estamos libres de esa problemática, pero ya pasaremos brevemente a señalar por qué Colombia sí tiene unos problemas de deforestación muy agudos, pero no se pueden asociar al tema de productos comerciales
que se están adelantando de manera formal y que si vamos a atender los temas de deforestación, pues hay que ir a las causas de esa deforestación en países como el nuestro. Entonces, pues principalmente nuestra agroindustria se ha adelantado en zonas que son ya frontera agropecuaria o sabanas también que están allí abiertas que han implicado entonces muy baja deforestación. Siguiente. Por favor, siguiente. Como les decía, Colombia es un país con un área importante, de los cuales 40 millones de hectáreas están certificados por el gobierno como cifras oficiales de frontera agropecuaria. De eso, algo que mucha gente tampoco tiene muy claro, y es de que menos del 20% de esa área está cultivada actualmente en distintos cultivos. Y dentro de eso, realmente palma es menos del 10% de lo que se está cultivando. Entonces, realmente Colombia cuenta con más de 32 millones de hectáreas de tierras que podrían en un momento determinado incorporarse a agricultura de manera mucho más intensiva, desde luego con buenas prácticas, y que podría realmente incrementar su producción agropecuaria en diversos culturas o cultivos sin ese tipo de impactos. Sin embargo, como también lo señalaba, hay una problemática en deforestación que hay que abordar y que hay que ver cómo manejamos para bien de todos. Siguiente, por favor. Frente a la información que les mencionaba anteriormente, yo creo que este tipo de eventos y TFA, entre otras organizaciones, deberían ayudar a hacer mucha claridad de que el mundo no se divide entre tierra agrícola y bosques. Y lo digo porque todo el debate que se tuvo o se ha venido teniendo en Europa parte de una premisa de ese estilo, de que si crecemos en agricultura, y eso implica inmediatamente incorporar más deforestación. Yo creo que hay una premisa equivocada porque hay muchas tierras que no son agricultura, pero que tampoco son bosques, que son tierras no usadas. Y allí es donde creo que el mundo debería desarrollar políticas que ayuden realmente a que el crecimiento en agricultura para los distintos usos de los productos agrícolas realmente no impacten deforestación. El otro tema que simplemente de manera breve quería señalarles es cuando estamos sembrando palmas, estamos sembrando bosques comerciales. Son cultivos para 30 años, que si se hacen sin deforestación, realmente pueden tener también otras consecuencias ambientales muy positivas, como es la captura de CO2. Entonces, un cultivo como el de palma en las condiciones de Colombia realmente también es muy positivo en el impacto ambiental que tiene. Siguiente. Nosotros en Colombia suscribimos el acuerdo de cero deforestación. Este fue firmado en el año 2017, participa el gobierno colombiano, está el sector palmero, desde los cultivadores, las plantas extractoras, hay procesadores, comercializadores, hay ONGs. Nosotros nos ha interesado impulsar este tipo de acuerdos para que se entienda mejor nuestra realidad. Entonces, esto está en camino. Si quiere, pasemos a la siguiente lámina. Pero es importante nuevamente resaltar algo, y es cuando estamos hablando de un cultivo como perdona si podemos regresar a la anterior lámina, que veo que estaba activada una que no se mostraba completamente. Este acuerdo inició con el compromiso de establecer una línea base de deforestación.
nuestras primeras dificultades surgieron aquí por las demoras en la entidad de gobierno para que se tuviera la línea base lista. Finalmente la línea base concluyó para el periodo 2011-2017 y lo que allí se pudo confirmar nuevamente es que esta actividad de la palma, que creció, digamos, o tuvo un crecimiento importante durante ese periodo, realmente su impacto en deforestación fue bajo. Quisiéramos que fuera cero y nuestro sector tiene el compromiso de avanzar para que toda la palmicultura que se haga en Colombia sea cero deforestación. Pero para que eso ocurra, sí necesitamos que otros actores en el país también hagan lo propio. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En Colombia hay un problema de deforestación delicado. Es un problema que nosotros consideramos grave también, porque impacta a los que estamos también tratando de hacer actividades de manera lícita y de manera formal en el país. Pero aquí hay un tema de actividad ilegal de maderas, de aprovechamiento de tierras, actividades ilegales de cultivos de coca, de minería ilegal, que son, como muchos lo señalan, los drivers de la deforestación en el país. Y eso hay que controlarlo. Pero esa es una tarea de gobierno, es una tarea de autoridades en los territorios. El sector privado, desde luego, pues una gran contribución es no participando de este tipo de actividades, pero la realidad es que poco podemos hacer frente a ese fenómeno social que se tiene en muchas regiones del país y que desborda cualquier actuar dentro de los terrenos en que nos podemos mover. ¿Qué sí podemos hacer como cadena productiva? Y es controlar toda la trazabilidad de nuestra producción de fruta, de aceite, para garantizar que se haya producido desde cultivos desarrollados con todas las buenas prácticas que corresponden. Siguiente. Jens, qué pena, pero te voy a tener que interrumpir porque ya estamos muy pasados de tiempo y tengo que darle la oportunidad a los demás panelistas. Ya, si Bueno, quieres, te doy 30 segundos para que por favor cierres. Sí, pasamos 2 láminas, y que eran las últimas 2 láminas de la presentación. Quiero dejar, siguiente por favor, un mensaje, y es que desde el gremio pues tenemos un compromiso muy alto con esto. Nos movemos en una realidad país compleja y para eso tenemos una iniciativa de aceite de palma sostenible de Colombia que estamos desarrollando pues con todos los protocolos, cuidados que esperamos poder hacer con organizaciones como TFA, como el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura de Colombia, para garantizar que la oferta de aceite de palma como un todo sea una oferta desarrollada adecuadamente con un buen cuidado ambiental y social y en muchos casos, o la mayoría de los casos, también certificada. Entonces, pues, hasta aquí era realmente nuestra presentación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Jens Mesa. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas vía chat. Damos paso ahora al señor Pablo Montoya, jefe de sostenibilidad del Grupo Éxito. El Éxito es una de las empresas minoristas más grandes de Sudamérica y la más grande en Colombia. Hace parte de los acuerdos cero de deforestación de carne bovina y de palma de aceite. Así es que en carne entendemos que están más o menos a cargo de casi el 8% del total de la carne que se comercializa en el país. Pablo, bienvenido, tienes el micrófono abierto. Importante que nos cuentes un poco ese compromiso que tiene el Éxito en torno a la sostenibilidad y particularmente a los acuerdos cero de deforestación. Javier, muchas gracias. Da que es un privilegio esta invitación, poder estar aquí con ustedes. Quiero pues iniciar por agradecerle a Justin Adams y el liderazgo que el TFA tiene a nivel global, pero especialmente la incidencia que viene teniendo en
Colombia para que los distintos sectores nos articulemos en la implementación de estos acuerdos. También agradecerle pues a James Mesa, a Marilú, a Darío, a Wendy y a todos los distintos panelistas pues, que estarán con nosotros durante este evento. Como tú decías, Javier, para nosotros en Colombia tenemos un rol, participamos en 23 departamentos de manera comercial, de los 32 departamentos que tiene Colombia, y ese rol minorista de cruce de caminos entre proveedores y clientes, hoy lo que nos ha permitido es caracterizar y individualizar los distintos riesgos asociados a ciertos commodities. Por eso nuestra estrategia corporativa se interpreta como una estrategia sostenible, que entendemos que es un proceso de mejora continua, donde reconocemos que tenemos muchos temas por mejorar, pero que trabajamos constantemente pues, en buscar esa mejora. Grupo Éxito el año pasado quedó en el top 10 de la industria global en el Dow Jones Sustainability Index, en la posición número 9, y eso lo que nos permite también es referenciarnos, hacer un benchmarking de qué es lo que estaban haciendo mejor los distintos retailers a nivel global y cómo nosotros desde Colombia podemos mejorar nuestras estrategias y nuestra política. Iniciando corporativamente, en nuestra política de sostenibilidad hay un capítulo que es Mi Planeta, donde hablamos de todos los temas asociados al medio ambiente, y en ese capítulo especialmente hay un subcapítulo que es la protección de la biodiversidad a través de las cadenas de abastecimiento. Con ese contexto, lo que me gustaría contarles es que lo que les voy a presentar no es un plan, es un tema que está inmerso en nuestra política y que lo que nos permite es trabajar con los distintos grupos de interés asociados a la cadena. Por eso hacemos parte del Consumer Goods Forum, y a través del Consumer Goods Forum con TFA pues tenemos un trabajo muy cercano. Somos signatarios del acuerdo de cero deforestación con TFA, pero adicionalmente también de los acuerdos de la Mesa de Ganadería Sostenible Colombiana y también del acuerdo de cero deforestación en Palma. Importante, en Palma, creo que es un logro también que ya la compañía tiene, y es que nuestra marca propia de los aceites comestibles, el 100% de los proveedores han sido certificados, están en ese proceso pues, y ya lo superaron de pasar por el Roundtable for Sustainable Palm Oil, que para nosotros pues, también ha sido una alianza muy interesante, e inclusive algunos de ellos tienen certificaciones adicionales. Un trabajo muy importante que venimos haciendo es no solamente la certificación, como yo creo que la presentación de Jens abarca mucho de los mensajes también importantes, y es debemos ser conscientes de cómo lograr que nuestras distintas cadenas de abastecimiento se contextualicen. Claramente la situación del sudeste asiático no es la misma que la de Colombia. Tenemos distintos factores ambientales y sociales y económicos, pero sabemos que a nivel global la palma es un commodity crítico, y por lo tanto pues hemos invitado a nuestros proveedores. Hoy con WWF tenemos un programa de formación para esos proveedores, también para que esos proveedores suban sus niveles como de conciencia en relación a estos temas, y también lo que les hemos mostrado, y muchos de ellos así ya lo reconocen, es que cuando les empezamos a exigir este tipo de procesos para poder tener una relación comercial con nosotros, lo que les hizo fue también abrirles un mercado de oportunidades a nivel internacional. Entonces, es una forma de resiliencia y de adaptabilidad, sabemos pues que no solamente es desde la posición cómoda de exigir, sino también en cómo desarrollar, y ahí pues también reconocer el trabajo tan importante que actores pues como RSPO, como los distintos certificadores, y en el caso pues de la alianza que tenemos con WWF, nos permite generar esa conciencia a nuestros proveedores. Quiero también hacer un énfasis en ganadería, y con esta pues Javier trato de cerrar un poco, y al final pues claramente podemos avanzar en preguntas. En el tema de ganadería, nosotros tenemos un negocio donde buscamos tener relación directa con el productor, y por eso participamos de una alianza que se llama GANSO, Ganadería Sostenible, que es liderada por Climate Focus, liderada por el CIAT y Solidaridad, donde usando Global Forest Watch estamos haciendo un monitoreo del 100% de los predios de donde proviene el ganado que compra la compañía. Ese monitoreo lo que nos permite es entender dos conceptos que Jens mencionó, y voy a hacer un poco de pedagogía. Frontera agrícola es el territorio habilitado para que se genere práctica agropecuaria.
Entonces nosotros lo primero que monitoreamos es que ese ganado esté generándose en un territorio donde se pueda. Y ese es un criterio excluyente. Es decir, es necesario que nuestros proveedores cumplan con ese criterio. Hay otros territorios que buscamos preservar, páramos, reservas naturales, parques naturales. En esos territorios no puede haber ningún tipo de producción, por ejemplo, en el tema ganadero, pues que hoy es donde tenemos este monitoreo. Pero también el otro criterio es deforestación. Desde la línea base que decretó el gobierno, esta plataforma lo que nos permite es saber qué ha sucedido en esos predios en los últimos años. Dependiendo de los resultados de los proveedores, existen distintos tipos de procedimientos internos para ayudar a cumplir a nuestro proveedor en eso. Aquí es un tema donde claramente hemos avanzado, pero todavía tenemos alianzas por hacer, oportunidades por seguir construyendo para que nos permitan dos cosas. La primera es transformar la práctica productiva y la segunda es la transparencia, el accountability. Cómo garantizar que los distintos stakeholders de la compañía, cuando vean el producto y los aliados asociados a ese programa, haya confianza. Porque sabemos que en este tipo de temas muchas veces hay atributos que se declaran, pero hay poca claridad en entender qué significa ese atributo. Por lo tanto, nosotros creemos que tener aliados que generen confianza es importante para que la implementación sea, sea importante. Cerraría con dos mensajes. Lo primero es el tema de la formalidad. En un país como Colombia, lo que uno ve también en términos económicos es que a mayor informalidad económica, más dificultad en el controlaje. Entonces es importantísimo entender que los negocios formales en Colombia tienen una posibilidad de desempeñarse mejor y que muchas veces atacar al formal puede hacer que la informalidad crezca. Entonces ahí tenemos que tener ese doble criterio de cómo garantizar mayor formalidad, mayor institucionalidad, inclusive pues que eso permita. Y que las empresas que vienen hablando y gestionando proactivamente estos temas terminan siendo paradójicamente las que son sujetos a crítica. Pero las que lo vienen haciendo de manera oculta son no sujetos a críticas. Entonces yo creo que ahí también hay que hacer un tema de conciencia. Y el segundo gran mensaje es que la gran deforestación en Colombia, por más que nosotros controlemos los distintos commodities legales, es posible que no se detenga, porque hay unos atributos que los mencionó Jens, en los cuales no voy a profundizar, que están asociados a ilegalidad, ni siquiera a informalidad, sino a ilegalidad. Entonces, que son temas que tenemos que entender, que desde el sector privado, con los distintos gremios y que sabemos con todo el compromiso del gobierno nacional, lo estamos trabajando, pero que es muy importante tener el 360, el panorama completo de la situación, para poder entender también a qué alcance se puede llegar con estos compromisos que estamos haciendo. Bien, muchísimas gracias, Pablo. De hecho, claro, cuando hablamos de sectores como el ganadero, en donde la informalidad llega al 60%, claramente hay una acción colectiva indispensable por adelantar, por poder reducir esta problemática y ni hablar de la ilegalidad. Muchísimas gracias. Ahora damos el paso a Wendy Arenas. Wendy es directora ejecutiva de la Fundación Alisos, que ejerce la Secretaría Técnica del Acuerdo, la iniciativa Cacao, Bosques y Paz. Esta es una iniciativa público-privada cuyo objetivo es promover modelos de cero deforestación y restauración de los bosques en la cadena de suministro de cacao. Por supuesto, aportándole mejores medios de vida al productor y consolidando la paz en Colombia. Wendy, muchas gracias por acompañarnos y te doy la palabra para que nos cuentes un poco sobre cómo estos acuerdos o este acuerdo particularmente de Cacao, Bosques y Paz a través de la acción colectiva puede ayudar a resolver estas problemáticas. Bienvenida. Mil gracias, Javier. Mil gracias a Justin, a TFA, a los viceministros, tanto de Colombia como de Alemania, y a todos los panelistas que están hoy aquí y a todos los que nos están acompañando en esta sesión. Esto yo creo que es un tema muy importante de entender y quisiera, les voy a contar muy cortico lo que se trata la iniciativa Cacao, Bosques y Paz y después los grandes retos que a mi modo de ver tienen estas iniciativas colectivas. Ha sido una tendencia global de empezar a abordar los temas de deforestación y ambientales desde una visión colectiva y yo quiero enfocarme al final de mi presentación en los retos que eso implica. Ya Javier presentó el propósito de la iniciativa, pero yo quisiera resaltar un tema muy importante. La iniciativa Cacao, Bosques y Paz tiene un elemento muy importante de paz.
de lograr generar la paz y llevar la paz a esos territorios en donde se encuentran hoy nuestros grandes bosques y nuestros recursos naturales y nuestros bosques y el ecosistema estratégico principal del país. Cuando Colombia firma la paz, es consciente que tendríamos que empezar a promover un desarrollo radicalmente distinto en esta región a lo que se hace en el resto del país. Porque si empezamos a abrir estas zonas, una vez se fueran los actores armados en un modelo convencional de desarrollo, claramente podríamos estar poniendo en riesgo nuestros bosques. Y coincido claramente con lo que ha planteado Jens y lo que ha planteado Pablo. Los retos que tenemos en estas regiones son mucho más allá y superiores a lo que una cadena de valor o unos sectores productivos pueden tener. Sin embargo, eso implica unos compromisos aún mayores por todos nosotros quienes estamos trabajando en estas iniciativas colectivas. Entonces, el elemento de esas situaciones complejas y distintas, seguramente muy fuera de lo común en otros territorios globales, nos ponen también en unos retos bien interesantes. Y igual que la palma de aceite que no conozco, por lo menos podemos asegurar que el cacao no ha sido el motor de deforestación en estas regiones. Entonces, nosotros tomamos la decisión como país firmar un acuerdo de cacao cero deforestación en el marco y en el entendimiento del impacto positivo que arreglos agroforestales pueden tener en los bosques y que estos arreglos agroforestales con un carácter positivo también pueden tener en una estrategia muy ambiciosa del gobierno de restauración en restauración productiva. Siguiente, next. Entonces, lo que hemos hecho y lo que hemos empezado a trabajar en el marco de TFA, pero también en el marco de una iniciativa global del World Cocoa Foundation que tiene que ver con the Cocoa and Forest Initiative y en el marco y en la sombrilla de FOLU, que es en donde nosotros nos encontramos trabajando, hay un reto muy grande que es una tendencia de los últimos 6 años a trabajar en coaliciones. Los grandes cooperantes, las grandes industrias de World Economic Forum han empezado a promover coaliciones como una estrategia importante, sentar a todos los grupos de interés para resolver problemas complejos, difíciles, que no son de una sola línea. Y aquí entramos a trabajar en unas dimensiones que implica un cambio también de la manera como llegamos a acuerdos. Entonces, sentar al gobierno, y aquí el acuerdo de Cacao y Bosques y Paz, como ustedes lo ven aquí en la diapositiva, está sentado el Ministerio de Agricultura, un actor súper activo del acuerdo, el Ministerio del Medio Ambiente, con quien iniciamos este proceso, la Federación Nacional de Cacao, el 92% de la industria ha firmado el acuerdo de Cacao, Bosques y Paz, con todos los que ustedes ven acá, con actores internacionales globales como IDH, como TFA, como obviamente el acompañamiento del World Cocoa Foundation, donde está Nacional de Chocolate, LOC, Mariana Cocoa, Alisos, la Red Nacional Cacaotera, Chocolate, las fundaciones Etnoyano, WWF, WCS, Rainforest Alliance, Climate Focus, actores, Chocolates, LOC, actores que todos tenemos en las distintas cadenas. Pero uno de los grandes retos es cómo mantener, obviamente, el compromiso y el momentum de estas coaliciones nacionales. Siguiente, lo que hemos logrado nosotros en Cacao, Bosques y Paz es definir un plan de acción al 2030. Y en ese plan de acción hemos identificado hitos a corto, mediano y largo plazo. Y los 5 resultados tienen que ver con, están encaminados a que la cacaocultura colombiana se vaya moviendo hacia una cacaocultura sostenible, que siga sin impactar los bosques y la deforestación, pero que cada vez se comprometa con modelos que tengan impactos positivos en esas zonas de frontera, en esas zonas grises en donde se junta la frontera agropecuaria con los bosques naturales del país. Entonces ahí hemos identificado modelos productivos de cacao cero deforestación como un elemento fundamental, distintos para las distintas regiones del país, con instrumentos financieros que ayuden a identificar y a estimular esos nuevos arreglos agroforestales como la línea que debe estar moviendo el país en términos de cacao. Obviamente, y estos acuerdos no pueden existir si no hay un sistema de monitoreo, de verificación y de trazabilidad robusto y confiable para todos los grupos de interés, pero también para los mercados internacionales. Y eso implica fortalecer toda la red, toda la institucionalidad cacaotera y de medio ambiente asociada a un enfoque de cacao cero, deforestación y de paz. Y esto pues claramente no se puede hacer sin una estrategia ambiciosa en términos de comunicación, en lograr que esos compromisos que el sector privado, que el gobierno hace, que la industria hace,
que la cooperación hace sean públicos para que los distintos grupos de interés puedan hacerle seguimiento al cumplimiento de esos hitos que nos hemos propuesto. Entonces, por eso una estrategia de comunicación y transparencia ha sido fundamental. Y el proceso de construcción de esto ha estado muy encaminado a fortalecer la misma coalición. Y esto es muy, muy importante. Este trabajo se ha hecho de la mano de los 20 personas e instituciones que han firmado el acuerdo, pero de casi 50 actores claves de todo el país que se han sentado a diseñar estos objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Siguiente. Y aquí en estos objetivos, ¿qué queremos ver al 2030? Pues queremos efectivamente, al 2022, poder tener ya diseñado y piloteado esos modelos de cacaocultura en arreglos agroforestales para los distintos agroclimas que tiene el país. Colombia es un país muy diverso. Es muy distinto sembrar cacao en la Amazonía colombiana a sembrarla en el norte del país. Es muy distinto sembrarla en Nariño, en el Pacífico, a sembrarla en el oriente y en la Orinoquía. Debemos identificar cuáles son esos arreglos y cuál es el modelo productivo al cual queremos empezar a definir. ¿Cuáles son esos criterios de sostenibilidad que deben incorporarse en los instrumentos financieros para que no generen incentivos perversos que lleven a una mayor deforestación o inclusive a una cacaocultura que no sea sostenible o que no estemos respondiendo al mercado natural colombiano de nuestro cacao fino y de aroma, que es mercado de nicho? Entonces, ¿cómo podemos empezar a promover una cacaocultura orgánica de buenas prácticas, fair trade, etcétera, etcétera, que es nuestro mercado nicho? Y para eso pues estamos obviamente acompañando en ese sistema. Para el 2022 queremos de monitoreo y verificación haber estado piloteado por lo menos en 3 regiones y tener un capítulo importante y ser parte esencial de toda la estrategia nacional cacaotera del país. Estamos en ese proceso porque estas iniciativas no se pueden quedar al margen de la política nacional del sector. Tiene que incorporarse en la política nacional del sector para que pueda ir moviendo la aguja hacia una cacaocultura mucho más sostenible. Y por último, pues queremos para el 2022 haber ya implementado la fase 1 de la estrategia de comunicación. Ha sido muy interesante el proceso de participación y aquí de los actores, pero yo creo que el reto más grande es a todos nos cuesta ser transparentes en el sentido de tener compromisos y cumplirlos ante la opinión pública. El proceso de llegar a acuerdos en estas coaliciones de los diferentes actores implica un nivel muy importante de madurez por parte de todos los actores sentados acá y sobre todo del sector gobierno y del sector privado, que son a quienes la opinión pública en general los están observando todo el tiempo de ver si cumplen sus compromisos en instancias globales, como lo mencionó el viceministro y como lo mencionó Justin y el vicedirector general de Alemania, en términos de vamos a ser más ambiciosos en los NDCs. Y tenemos que poder cumplir eso porque no queremos que eso se nos quede simplemente en un discurso que no lo podemos bajar a la realidad. Entonces, siguiente. Entonces, estos acuerdos juegan un papel fundamental en la medida siguiente que vamos cumpliendo los compromisos a los que nos hemos comprometido en nuestro plan de acción. Next one, please. Y esos compromisos pues se tienen que plasmar no solamente en acciones por parte de los aliados estratégicos, sino también de la cooperación internacional y del gobierno en poder efectivamente llevar a cabo esta implementación. Aquí este ha sido un ejercicio muy interesante para nosotros de manera colectiva. En la coalición hemos determinado el presupuesto en lo que nos implicaría cumplir los hitos para el 2022. Si ustedes se dan cuenta, la cifra está en dólares, perdónenme que no lo puse, pero está en dólares. Para cumplir los hitos al 2022 es una suma de $1.800.000, 2 millones mal contados de dólares, que no es una suma extraordinaria, pero vamos a mirar la capacidad que tengan los distintos actores, los cooperantes y el gobierno y la industria de poder plasmar los recursos para poder empezar el proceso de implementación, que es en el punto en donde nos encontramos en este momento. Ya tenemos los hitos, las actividades, las metas, ya sabemos cuánto nos cuesta y nuestra meta es poder cumplir los hitos al 2022 y ya bajamos la banderilla de la implementación en el Acuerdo de Cacao, Bosques y Paz. Siguiente. Y creo que ya sería siguiente. Next one, please.
sería la última filmina, pero si no pasa, no importa, les cuento un poco cuáles son los retos que nosotros vemos de estas coaliciones a nivel nacional. El primero, cómo hacer para mantener el compromiso y el momentum de los aliados. Cuando uno firma un acuerdo en los primeros años estamos todos, firmamos, estamos entusiasmados, pero ¿cómo hacemos para que ese entusiasmo se mantenga en el tiempo? Dos, ¿cómo hacemos para involucrar actores claves del territorio? De nada nos sirve firmar estos acuerdos desde el orden nacional si no estamos involucrando a los territorios, actores claves de esos paisajes críticos, actores claves de esas jurisdicciones críticas que se tienen que incorporar en estos acuerdos nacionales. ¿Cómo hacemos para acompañar un proceso de la política muy ambiciosa del gobierno de restaurar 1.400.000 hectáreas con iniciativas como estas, con metas específicas, si los instrumentos que el gobierno da no los alinea a las metas de estas coaliciones? Se necesita un diálogo y una articulación mucho más grande entre estas coaliciones y los fondos que están llegando vía gobierno, vía Colombia Sostenible, vía todos los fondos que Alemania está montando, vía los fondos que se está montando el Reino Unido. Si no se articulan mucho más con las coaliciones, en donde se está haciendo un esfuerzo muy grande de sentar a todos los actores de un sector a tomar decisiones conjuntas, colectivas, difíciles, pero si el gobierno y la cooperación no incentiva la implementación de lo que estos acuerdos llegan, pues estos van a ser unos lindos acuerdos pintados en la pared. Pero los recursos no pueden ir por un lado y los acuerdos por otros. Tenemos que juntarlos y tener una relación mucho más grande. ¿Y cómo claramente estos procesos sostenerse en el tiempo? ¿Cómo hacemos para que las gobernanzas de estos acuerdos no mueran y desfallezcan al año 3? Porque estos son procesos de largo alcance. Estos no son procesos de metas cortas. Entonces, tenemos que garantizar que el compromiso de los gobiernos, de la industria, de la cooperación, si le apostaron a esto, le sigan apostando al sostenimiento de estos procesos en el mediano y largo plazo, en donde podamos empezar a mostrar resultados para generar más adherentes, mayores compromisos y obviamente una mayor transparencia para todos los actores interesados o involucrados en el proceso. Mil gracias, eso era lo que quería compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Wendy. Muy importantes tus puntos de cierre, creo que le pegan justamente a lo esencial y a lo que realmente se necesita. Damos paso ahora a Mary Lou Higgins. Mary Lou es directora de World Wildlife Fund, WWF Colombia. Lleva acá en Colombia muchísimo tiempo, ya 27 años, y ha ocupado desde 1990 roles muy importantes en WWF. Es otra voz, aparte de alisos de la sociedad civil, que ha estado además muy vinculado a TFA, ha ejercido la Secretaría Técnica de TFA acá en Colombia y ha promovido y nos ha ayudado mucho a mover este proceso. Mary Lou, nos gustaría que nos contaras también cómo ves tú que la alianza puede promover justamente una acción corporativa y una acción colectiva más acelerada. Bienvenida y tienes el micrófono abierto, Mary. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al World Economic Forum y TFA, y saludos a mis compañeros del panel. Yo quería partir de una cosa muy importante, de ser parte de la sociedad civil y mirando los temas de sostenibilidad ambiental y justicia y equidad social como elementos tan importantes de este tipo de iniciativa y estas plataformas multiactor. Entonces, tenemos una oportunidad de aunar esfuerzos y la iniciativa nos convoca de los diferentes sectores. Y para una cosa que no podemos negar y que ya en el último informe de Planeta Vivo que salió la semana pasada, que muestra que si no cambiamos, vamos a hacer los otros esfuerzos de conservación, y si lo hacemos en términos de tener metas ambiciosas de áreas de conservación y áreas protegidas, pero si no cambiamos la forma en que estamos produciendo y estamos consumiendo, no vamos a poder lo que nosotros estamos llamando de bend the curve
volver a recuperar y parar la pérdida de biodiversidad y llegar a una situación de emisiones de cero carbon neutral. Entonces, esto es un punto de partida que creo que sea importante y estos acuerdos de cero deforestación son un comienzo, son solo el comienzo, porque nosotros sí tenemos que reconocer que hay mucho más que los bosques en términos de los ecosistemas, también la importancia de recuperar recuperar suelos que en este momento a nivel global más de 50% están degradados y así no estamos generando y manteniendo la base que es la base de nuestra sobrevivencia en términos de consumir y de poder alimentarnos. Entonces, yo creo que los retos entonces son muy grandes, no son menores, pero eso es un primer paso y de tener una plataforma que convoca todos los diferentes sectores nos deja el espacio para comenzar a lograr metas ambiciosas, pero también de ir más allá de lo que puede ser la legislación. Y eso es clave en términos de los temas de legalidad y ilegalidad. Y lo que hemos logrado con estos acuerdos es de suma importancia. Estamos pudiendo ver la complejidad del contexto, entonces no hay una receta en ninguno de los casos y estamos aprendiendo en el camino y estamos generando estos iniciales acuerdos. Pero también escuchando las intervenciones anteriores, muchas de estas iniciativas comenzaron desde un punto de vista de pensar en los mercados y las oportunidades económicas. Pero hay cada vez más en estos diálogos de tener una posición más ética sobre la forma que producimos y consumimos. Y yo creo que eso es un cambio y tal vez va a ser reforzado mucho más en el contexto en que estamos con el COVID, porque ya no podamos negar la relación íntima que existe entre la naturaleza, es la salud del planeta y nuestra propia salud. Y finalmente, de reforzar lo mencionado antes, de que hay voces críticos de este tipo de iniciativa, porque como vimos con cacao, como vimos con palma, no hay una gran relación con la deforestación. Sin embargo, sí hay otros y sí estos sectores y estos gremios tienen oportunidades para generar el cambio, porque están en territorio, se pueden mandar mensajes contundentes con los gobiernos locales en términos de ordenamiento y también ya resaltado por Jens un tema de tanta importancia de que se puede mejorar la trazabilidad y cerrar estos mercados y también resaltado por Pablo y toda la iniciativa que está, el liderazgo que está tomando el éxito. Esto no es una cosa menor porque es la forma que podamos comenzar a tal vez parar estas tendencias. Tenemos oportunidades de mejorar, necesitamos más acción, ya tenemos los acuerdos y ya hay planes trazados y tenemos que ya llevarlos mucho más a la implementación. Hay un segundo tema que creo que es importante y más aún que para el futuro es que hay que dejar de segmentar. No podemos quedarnos únicamente en la conservación de los bosques y cero deforestación. Y hay iniciativas interesantes que están, buscamos la relación de
biodiversidad, carbono y agua, y los servicios esenciales para la sociedad civil, la sociedad en general, perdón. Entonces, tenemos que comenzar a mirar los otros ecosistemas y el tema de conversión de otros ecosistemas naturales que son esenciales para la biodiversidad, para el carbono y también para el agua. Los páramos como sitios de producción ganadera tiene muchos retos para el futuro. Y cierro con un punto en términos de las cosas para el próximo año importantes que creo que debemos estar pensando. Pues uno es cómo podamos comenzar a generar otros liderazgos dentro de la iniciativa en Colombia. Hay que comenzar este esfuerzo de comunicaciones y llegar a los consumidores, porque no podemos solo estar mirando el 46% que está exportado, sino y los consumidores que van al éxito y están buscando o quieren comenzar a buscar o queremos que ellos comiencen a buscar estos productos que vienen de fuentes sostenibles. Entonces, el consumidor nacional tiene que ser cada vez más una prioridad. Y reforzar, ya dicho por Wendy, y súper importante, el tema de la relación de los compradores y el nivel nacional con los territorios y la producción en el territorio con relación a la compra. Y finalmente, en que vamos a también escuchar de Finagro, el tema de finanzas y el riesgo que tiene que estar integrado en las decisiones de la inversión, además de generar otros tipos de inversión e incentivos, tipos de crédito, pero el sistema financiero tiene un rol de total importancia en ayudarnos a hacer esta transformación de cero deforestación y de muchos otros elementos de mejorar nuestros sistemas de producción con la conservación en términos de áreas que necesitamos liberar de producción, además en términos de restauración, además de las áreas que tenemos que mejorar y aprovechar mejor, que actualmente están muy poco utilizados en términos de algunas áreas de producción ganadera. Entonces, con estos comentarios, les agradezco mucho y ojalá que no tome demasiado tiempo. Muchas gracias. No, muchas gracias, Marilu. Estuviste muy bien de tiempo. Mil gracias. Y creo que cerraste justamente con el tema que a la siguiente presentación, que es un tema que sabemos que es crítico, es una de los, digamos, temas que hemos identificado junto con el monitoreo como el tema que más impulso le puede dar realmente a la transformación de estos sectores productivos. Doy entonces la bienvenida al doctor Dairo Estrada, presidente de Finagro. Finagro es el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario, es la entidad que promueve el desarrollo del sector rural colombiano con instrumentos de financiamiento y desarrollo rural que estimulan la inversión en el sector agropecuario. Es un banco de segundo piso, pero a través del cual se irradian recursos para el fomento de todo el sector. Dairo, bienvenido, y quisiéramos tu voz sobre cómo las finanzas sostenibles pueden ayudar a mejorar la productividad al mismo tiempo que contribuyen a proteger el medio ambiente en Colombia. Tienes la palabra y nuevamente muy bienvenido. Javier, muchas gracias. De nuevo, pues quiero agradecer este espacio que nos da el World Economic Forum y el Tropical Forest Alliance. Yo creo que es muy importante seguir avanzando en estos temas relacionados con todos estos procesos de generar, digamos, una agricultura muchísimo más sostenible.
y que de alguna manera ese criterio de sostenibilidad sí sea un criterio de sostenibilidad con todas las aristas que se deben de considerar, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista social y económico. Como bien lo mencionabas, pues Finagro es un banco de segundo piso, es un banco que administra la única inversión forzosa que tiene el sistema financiero colombiano. Como ustedes bien saben, los bancos en Colombia están obligados a comprar unos títulos de desarrollo agropecuario, los famosos TDA, que generan, digamos, un fondeo de recursos para que con operaciones de redescuento, pues la banca tenga, digamos, unos recursos en unas condiciones no necesariamente en mercado, sino con unas tasas de interés inferiores para llevar operaciones de financiamiento a los productores. Es un mecanismo que ha permitido que los productores agropecuarios en cualquier eslabón de la cadena productiva, no solamente producción primaria, que yo creo que esto es muy importante, porque acá el concepto que dio la Ley 16 de 1990 fue considerar todo el sector agropecuario en cada uno de sus eslabones de la cadena, es decir, lo que tiene que ver con producción primaria, lo que tiene que ver con transformación de producto agropecuario, comercialización y todo lo que tiene que ver con servicios de apoyo. Y yo creo que ese esquema ha generado una mayor participación de la banca privada dentro de todo el esquema, a pesar de que todavía identificamos algunos problemas relacionados con cómo llevar más la banca privada a que se haga un financiamiento de lo que tiene que ver con producción primaria, lo que tiene que ver con los cultivos, con el proceso primario dentro del sector agropecuario. Y el sector forestal, pues también tiene ahí un cuello de botella bien importante en términos de estructuración de proyectos que sean, digamos, financiables desde el punto de vista de no tener solamente el banco público llevando operaciones de financiamiento, sino también, como mencioné anteriormente, la banca privada. Yo no voy a tratar de ser muy breve, no quiero aburrirlos mucho con muchas cifras ni nada por el estilo, simplemente mencionarles que Finagro también tiene un compromiso muy importante. Yo les voy a pedir que me den, voy a decir siguiente para que me pasen la presentación, por favor. Entonces, siguiente diapositiva. No sé quién la está manejando. Gracias. Eso. Entonces, lo que les mencionaba, este esquema de financiamiento pues cubre lo que les decía, todos los eslabones de la cadena, y esto nos permite, digamos, de alguna manera pues llevar operaciones de financiamiento a cualquier tipo de producción, incluyendo los proyectos forestales, los proyectos de palma, como nos mencionó James, de una manera muy específica, lo que tiene que ver con cacao, en fin, acá entra cualquier tipo de producción primaria, transformación, comercialización y servicios de apoyo. Siguiente, por favor. Nosotros hemos hecho primero una labor que me ha parecido relativamente importante y que no lo habíamos hecho en el pasado porque no habíamos contado, digamos, con metodologías que nos permitieran de alguna manera calcular los créditos que son sostenibles, o sea, qué de la cartera de Finagro está realmente haciendo un aporte a tener con criterios de sostenibilidad, digamos, todo lo que tiene que ver con las operaciones de crédito. Y me parece que se ha hecho un esfuerzo grande, o sea, Finagro tiene alrededor de 19,2 billones de cartera de colocaciones en el año 2019 y digamos en el año 2019 ya contábamos con unos montos relativamente importantes de créditos que podemos considerar que son sostenibles, que con una metodología que hemos recibido cooperación internacional pues nos ha permitido, digamos, llevar a una contabilización de cuánto realmente está Finagro a través de la banca colocando en cartera sostenible. Me parece que ya llegar a los 5 billones con esa metodología y que queremos depurar porque probablemente muchas cosas se nos quedan por fuera, pero yo creo que vale la pena seguir en ese proceso y al menos a sincerar las cifras con relación a la sostenibilidad en las operaciones de financiamiento. Y esto no solamente es de
un fenómeno de grandes productores o de medianos productores que pueden tener un criterio de más responsabilidad en términos de sostenibilidad, sino que también se ha hecho un impacto chiquitico, pero yo creo que vamos en la dirección correcta en lo que tiene que ver con pequeño productor, que yo creo que es donde está, digamos, en términos de sostenibilidad, el desafío más grande. Siguiente, por favor. Todo este esquema de financiamiento también tenemos que ser conscientes de que no necesariamente es, digamos, es viable en términos de llevar solamente operaciones de crédito. Yo creo que, como bien lo decía Marilu, la participación que debe tener el sistema financiero debe ser con muchísimos más instrumentos. Debe tener una cosa que realmente permita que se hagan operaciones de crédito acompañadas con otros instrumentos financieros para mitigar riesgos. Yo se los digo con sinceridad y yo creo que acá para eso es que nosotros estamos. Nosotros necesitamos sincerar realmente los problemas que tenemos para llevar muchas más operaciones con criterios de sostenibilidad. Y aquí hay muchos problemas de oferta y también hay problemas de demanda, que me voy a detener un poquito más adelante en eso, pero simplemente debemos de pensar, y cuando estamos pensando en cooperación internacional, que es muy importante para nosotros, pues saber que esto se tiene que acompañar con otros instrumentos como garantías, porque el problema que tiene el sector agropecuario, pues también lo tenemos que dimensionar en términos de sostenibilidad con respecto a estos instrumentos. El ICR fue un instrumento que fue muy valioso en el pasado, pero que por problemas de restricción presupuestal no lo podemos implementar ahora. Pero es un instrumento que yo no lo descartaría a futuro en términos de generar mecanismos que realmente abaraten o digamos pongan en términos de mucha más viabilidad las operaciones de financiamiento. Y el otro instrumento que necesitamos toda la ayuda de ustedes es lo que tiene que ver con seguro agropecuario, con los seguros agropecuarios como mitigadores de riesgo en todas las operaciones. También hemos hecho con el CIF, con el Certificado de Incentivo Forestal, un esfuerzo grande, pero nos quedamos muy cortos en los recursos. Es un certificado, un incentivo que permite ayudarle a los reforestadores, comerciales y no comerciales, en poder hacer, digamos, un sostenimiento de sus cultivos, un mantenimiento de sus cultivos de una manera, con una ayuda estatal que puede generar, digamos, de alguna manera, un mayor incentivo a este tipo de procesos de reforestación. Entonces yo creo que eso también es muy importante que ustedes lo conozcan y que sepan que tenemos muchos instrumentos, que hay instrumentos para poder hacer cosas, que el problema es la plata, el problema es el dinero, no tenemos dinero suficiente, no contamos con mucho presupuesto para poder darle mucha mayor escala a cada uno de estos instrumentos que tenemos para llegar con esos criterios de sostenibilidad. Siguiente, por favor. Dairo, qué pena que te interrumpa. Tenemos 30 segundos ya para ir cerrando porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces te cerraría que como... cierres. Perfecto, ¿no? Y me parece bien porque uno se va emocionando y habla y no cierra. Yo creo que es importante cerrar. Yo cerraría diciendo, hay instrumentos, Finagro puede ser un socio estratégico en todo este proceso, no solamente desde el punto de vista de la oferta, llevando mucha más información a los intermediarios financieros no tienen ni idea en muchos casos de proyectos forestales, de proyectos de sostenibilidad. Unos bancos van mejor que otros, Bancolombia ha avanzado, pero Bancolombia necesita también incorporarse en ese proceso con mucha más información, con marcos de referencia sobre proyectos forestales que los estamos haciendo en Finagro, con mayor mitigación de riesgos, pero también necesitamos apoyar la demanda. El nivel de educación financiera de los productores agropecuarios es muy bajo. Queremos intensificar esos proyectos de educación financiera porque necesitamos unir la oferta y la demanda en condiciones idóneas. Y ya para terminar, decir que la política pública y que nosotros como gestores de la política pública pues hemos hecho avances, pero también la cooperación internacional nos puede ayudar en todo este proceso. Lo que hemos hecho con los subsidios de tasa de interés, que me parece que es un mecanismo que ustedes pueden evaluar para llevar operaciones de financiamiento más viable, el CIF,
y todos estos proyectos que han mencionado ustedes que son también claves para nosotros, como ganadería, como los cultivos silvopastoriles, lo que mencionaron de cacao. Yo creo que nosotros estamos muy prestos y muy dispuestos a ayudar con cada uno de estos procesos. Muchas gracias. Excelente, Dairo. No, muchísimas gracias. Creo que la vinculación de Finagro recientemente como el último miembro que se vinculó a TFA es una señal también de que hay mucho compromiso del sector y estamos seguros de que vamos a avanzar muy favorablemente con la ayuda también de la cooperación en hacer que estos instrumentos lleguen y lleguen en forma óptima para ayudar a la reconversión productiva del país agrícola, que lo que sabemos es necesita mayor eficiencia, no necesitamos crecer en áreas hacia bosques y otro tipo de ecosistemas. Creo que no son únicamente los bosques, también tenemos que proteger humedales, páramos, todos los ecosistemas naturales. La cancha agrícola ya está demarcada, lo que necesitamos es eficiencia. Y con esto cierro dándole la palabra ya a Justin, nuestro director global. No tenemos desafortunadamente tiempo para responder preguntas, pero entonces le paso la palabra a Justin. Justin, for you to close. Thank you very much. Y muchas gracias a todos los panelistas nuevamente. Yeah, Javier, thank you. And thank you to all the audience for listening in. We've tried to answer as many questions as you posted, but unfortunately we have overrun. It's been incredibly informative. So much is going on, and it's been wonderful to hear all the different perspectives from the different companies, the different sectors, and the different partners of the TFA in Colombia. So thank you to all the panelists. Just some very quick takeaways, just the progress that is being made, but also the complexity of these issues, particularly when we have to start addressing so many of the informality questions of what's driving so much of the deforestation in Colombia and other countries. But great to see the progress as well. Secondly, the innovation that we're seeing in the sectors, the innovation around community partnerships, the innovation with finance mechanisms, as we just heard from Finagro, also gives me hope in terms of how we can start to tackle these things moving forward. And finally, the importance of partnership, which we heard from so many of the speakers, of how we're going to solve these problems, whether that's partnership between the government and the great words, the great ambition we heard from the Vice Minister at the beginning, but also the reality of how businesses are implementing that, and how can we close the gap between the promises and the commitment and the reality on the ground. And that is really the frontier that we as a partnership, we as an alliance need to be working on moving forward. And we'll be collecting views after this session to then communicate back to the government in terms of where and how we need more support from the government to advance this agenda overall. And the other part of partnership, I think really encouraging to hear the words of the Deputy Director General from the German Ministry of Environment, such a great partner to Colombia, but that partnership between the global north, the global south, between Germany and Colombia, of what more can be done. And I think the really inspiring thought that those countries that can stand up as leaders in sustainable production, as countries that are producing commodities, but are also protecting the forests and supporting communities, including indigenous peoples, are those countries, those companies, and those landscapes that more and more consumers will be wanting to purchase from in the future. So how can we make that more of a reality? That's the opportunity we have in front of us. We know it's complex, but it's really exciting to see the work going on in Colombia. And I hope you'll join me in thanking all of the panelists for a really informative, terrific panel, and most importantly, for all the hard work they are doing on the ground to try and advance this agenda overall. Please enjoy the rest of Climate Week and the other sessions that are offered through the week. And we look forward to speaking with all of you soon, and hopefully meeting in person in the not too distant future. Thank you all very much for dialing into this session today. Thank you.